mugidu ezinik. Nik goitik altzetako, vamos, eta oian betxarto, nik geu gehiago egiten da sofan, edo alfombran ganean, oian baino. Eta holandara daz, hori ze, 15 urte. Estuve en casa 6 meses, no me podía levantar prácticamente de la cama, mi marido me tenía que ayudar a sentarme al váter, a meterme en la ducha. Ingreso a un cruces con unos dolores insoportables. Es que todo me hacía daño, el pantalón, la braga, el tumbarme, todo. Era un dolor tan fuerte que... Jo, no se podía vivir. ¿Qué va? Es que no tenía ganas de nada, ni de comer, ni de nada. Urte bigarrenean tope zeudian, hori ze dekotela, polineuropatias hereditarias, hipersensibles a la presión. Eta pena batzut ere emoten zunean, vamos, ezin jo zuzena, ezegaz bere aguanteu, ezegaz berez. Torduen, klaro, ez hausten, ez dauela medikamenturik, enfermedia, hori gaixoa atxinerik egongo dela. Baina, oin artean, ez dela ezetu. Eta, klaro, hori fibromialgiekaz junteta, osea, insoportableak direla. Vives con ese dolor es tuyo y ya sabes que, bueno, pues cuando alguien dice tengo una lumbalgia, digo, pobre. Pero bueno, yo tengo una lumbalgia todo el tiempo, a mí me duele todo el rato. Lo malo es cuando ya me duele más, cuando me duele de más. Bueno, Aitziber, eres anestesista, trabajas en la unidad del dolor del Hospital de Cruces y eres experta en el tema del dolor, ya que trabajas diariamente con personas que lo padecen. Desde tu experiencia, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor es una experiencia sensorial desagradable que los pacientes experimentan con una base real o potencial, es decir, con una causa que exista o que potencialmente pueda existir para ese dolor. Sensorial, lo has dicho, sensorial y emocional, así es como lo define la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y son dos términos que nos llaman la atención porque indican que el aspecto físico es importante en la experiencia del dolor, pero el psicológico también es fundamental. Efectivamente, no solamente los factores físicos influyen y tenemos que tener en cuenta los factores físicos de los pacientes, sino que los factores emocionales se tienen que tener en cuenta de forma muy importante. ¿Por qué influyen tanto? Bueno, porque muchas veces los pacientes que tienen dolor terminan teniendo cuadros psicológicos desfavorables que pueden perpetuar este dolor, o a veces procesos emocionales o psicológicos desfavorables pueden ser la causa del dolor. Es decir, el dolor puede manifestarse o ser una manifestación, de problemas emocionales o problemas psicológicos en algunas personas. Entonces, ¿el dolor puede ser un síntoma de una depresión, por ejemplo? Sí, efectivamente, un malestar emocional o un malestar psicológico de una persona se puede manifestar como un dolor en cualquier parte del cuerpo, puede ser una manifestación sin duda. Incluso para una persona que depende cómo esté emocionalmente, un dolor puede ser más agudo o lo puede vivir de una manera más leve. Efectivamente, los factores emocionales, sociales, culturales, todos estos factores que quizá antes no se tenían tanto en consideración pueden ser factores agravantes de los dolores. Entonces supongo que para vosotros no tiene que ser nada fácil, ¿no? Porque quizá diseñáis una manera de hacer frente al dolor y veis que no tiene resultados, porque es multifactorial al final. Efectivamente, cada vez tenemos que tener más en cuenta todos estos factores y no solamente basarnos en las pruebas diagnósticas, digamos en los documentos clínicos, sino que intentar hacer una integración de la situación real del paciente, que no es una cosa fácil. Al final conoces al paciente durante poco tiempo, pero muchas veces cuando se intenta investigar todos estos aspectos y se sospecha que puede haber alguna afectación de algún componente emocional o psicológico, se solicita la ayuda de un profesional que nos pueda ayudar. Vemos que la experiencia del dolor es muy personal, que cada uno lo vive, cada persona lo vive de una manera, pero ¿se puede medir?
Bueno, es muy difícil. Bien es cierto que no existen dos patologías idénticas que en dos personas diferentes se manifiesten igual. No tenemos elementos objetivos para medir el dolor. El termómetro del dolor es el propio paciente y tienes que fiarte del paciente, tienes que confiar en él y ir midiendo el dolor en función de lo que él te va contando a medida que va evolucionando su proceso. Y cuando vais a hacer un diagnóstico, por ejemplo, ¿cómo sabéis hasta qué punto le duele a una persona? Tenemos que confiar en lo que él nos diga, su repercusión también funcional, es decir, en el día a día también le ves cómo se desenvuelve, cuando lo exploras físicamente, cómo es capaz de vestirse, de desvestirse, cómo puede caminar, la limitación que él te cuenta en sus actividades de su vida diaria, si es capaz de, o no de trabajar, si es capaz o no de desenvolverse en su casa habitualmente. Bueno, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Begiratu bai, baina zer, ez da medikamenturik, ez da ezer, atara egiten duzu, baina deus momentu betzuk, nik badinotzut, psikiatriagaz espanintzen egon, tontxe beban hau, baina milian bien edo dekotagune beragaz, baina beragaz espanitzen nien itzen izango kapaz, gehizu eurrera eroteko. Eso, la actitud cuenta... No te voy a decir el 50, porque el otro 50 lo ponen aquí, pero sí cuenta mucho. Eso y que me está sentando bien el estimulador medular, que eso es una maravilla. En la unidad del dolor trabajáis médicos de diversas disciplinas, esa sería un poco la peculiaridad de vuestra unidad, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente trabajamos 3 anestesistas y bueno, aparte enfermera y las auxiliares, y colaboran con nosotros una psiquiatra en concreto, que también pasa a consulta con nosotros, y luego nos mantenemos en permanente contacto pues, bueno, con otras especialidades como médicos rehabilitadores, neurocirujanos, traumatólogos. O sea, todos en conjunción, sí, para hacer frente o para buscar cómo paliar esos dolores, ¿no? Controlar esos dolores. Eso es, para intentar hacer un abordaje lo mejor posible, lo más eficiente posible para proporcionar el mejor tratamiento al paciente. ¿Cuál sería el perfil de los pacientes que van a vuestra unidad? Bueno, tenemos pacientes muy diferentes, ¿no? Desde pacientes jóvenes, sobre todo con patología de columna, pacientes operados o que tienen hernias discales y que están probando tratamientos antes de ser operados, y luego pacientes, también otro gran grupo son los pacientes mayores, ¿no? Con artrosis, poliartralgias y mucha artrosis degenerativa. Luego existen otros grupos de enfermedades menos frecuentes, dolorosas, pero que también existen, ¿no? Que son enfermedades pues variopintas, ¿no? Las neuralgias, las cefaleas crónicas, bueno, y otra serie de procesos dolorosos. Los pacientes con dolores crónicos son habituales en vuestra unidad. Sí, fundamentalmente son todos pacientes con dolores crónicos y bueno, sobre todo es gente pues, de mediana edad o edad mayor, pero bueno, también existe bastante gente joven. Dentro de la tipología de los dolores, me imagino que los dolores crónicos pues son unos de los más complicados de tratar, quizá, de diagnosticar, de tratar y también de sobrellevar para el paciente. Sí, el dolor crónico es difícil de tratar porque hay pacientes que vienen ya con muchos años de evolución y bueno, parece ser que existen mecanismos de memoria en el cerebro para el dolor. Entonces, cuando ya se establecen mecanismos de memoria cerebrales para un dolor, a veces es difícil cortar ese círculo vicioso y a veces es difícil borrar esa memoria cerebral, ¿no? Y es difícil tratarlo. El primer paso en el tratamiento son los fármacos, dos grandes grupos, analgésicos y anestésicos. Sí, bueno, sobre todo el tratamiento farmacológico serían los analgésicos. Existen diferentes tipos, fármacos analgésicos basales, otros analgésicos especiales y analgésicos potentes. Y los anestésicos serían los que utilizamos cuando ya procedemos a las técnicas intervencionistas. Tratamientos. ¿Algún
algunos de estos tratamientos, algunos de estos fármacos, por ejemplo, hablábamos de los más potentes, ¿no? Pues los opiáceos, también tienen efectos secundarios. Sí, todos los fármacos analgésicos en sí mismos pueden tener efectos nocivos como cualquier otro fármaco, pero sí que es cierto que los efectos más indeseables vienen de mano de los opiáceos, ¿no? Como pueden ser el estreñimiento, la somnolencia, incluso también pues, bueno, la disminución del nivel de alerta, alucinaciones. Acabas de decirnos algunos de los efectos secundarios, me imagino que otro de esos efectos secundarios también es un poco la pérdida de lucidez, la pérdida de conciencia. ¿Cómo conseguís el equilibrio entre la calidad de vida y el control del dolor? Es algo difícil, ¿no? Sobre todo en gente joven. En la gente joven no nos podemos permitir este tipo de efectos secundarios y por eso quizá con ellos somos más agresivos o invasivos, es decir, empezamos antes a tratar con técnicas para, digamos, intentar evitarles estos efectos, ¿no? Porque bueno, la gente joven pues trabaja, tiene una vida activa. En gente ya quizá más mayor estos efectos sí, quizás se sobrellevan mejor, pero sí es cierto que es, digamos, un pequeño arte la de buscar el equilibrio o aquellos fármacos que mejor se adapten al paciente. A veces es una prueba de ensayo-error y ir viendo qué fármaco se adapta mejor a cada paciente. ¿Conseguís en gran medida controlar los dolores mediante los fármacos? Muchas veces sí, pero otras veces no conseguimos y ahí tenemos que entrar a hacer otras cosas. Técnicas, tratamientos que ayudan o que complementan esos fármacos. Eso es, existen diferentes tratamientos menos agresivos y otros más agresivos, llegando hasta las intervenciones quirúrgicas para intentar controlar ese dolor.